El grupo 7 presenta el tema Panorama de la educación en el siglo XXI. Educación actual para aprender a aprender. La tarea del profesor es enseñar a aprender, lo cual el profesor debe desarrollar en sus estudiantes la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios hechos y por lo tanto sobre su propio aprendizaje, de tal manera que ellos logren mejorar su práctica en el aprendizaje diario. Alumno es aprender a aprender, por lo cual implica el aprendizaje y el uso adecuado de estrategias cognitivas, el aprendizaje y uso adecuado de estrategias metacognitivas, es decir, que sean conscientes de lo que se está haciendo sobre sus propios procesos de aprendizaje. Y por último, el aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales. Vamos a ver un pequeño concepto de René Fernández. Aprender a aprender, según él, es tener conciencia de cómo uno aprende, los mecanismos que se está usando, la manera más eficaz que se puede lograr para aprender, entender y analizar la información por los recursos que cada uno le parezca convenientes. Bien, ahora hablaremos de la educación en perspectiva del siglo XXI. En el siglo XXI será sin duda marcado por una revolución educativa que fomente la iniciativa, la creatividad y la imaginación, una enseñanza activa, consciente, innovadora y disruptiva. Pero para ello el método actual de los centros educativos deberá comenzar a evolucionar y asumir los cambios de la educación progresivamente. Los grandes desafíos y contradicciones del siglo XXI y la imposibilidad de predecir un mundo en permanente transformación, así como la omnipresencia de la información a través de Internet, nos plantea la necesidad de un cambio de paradigma educativo que nos permita avanzar desde una enseñanza centrada en los contenidos, la memorización y la respuesta correcta de un aprendizaje, centrado en los saberes, habilidades y las actitudes necesarias para vivir y trabajar en tiempos de permanente transformación. Pero ¿cómo debería ser la educación en el siglo XXI? Para cumplir con la educación del siglo XXI debemos contar con planes de estudio innovadores. El docente debe hacer pensar, tiene que conmover y emocionar, tiene que remover o provocar al estudiante. El docente debe despertar el deseo de observar a sus alumnos, que aprendan, que se apropien del conocimiento, que sean innovadores y que sean personas de impacto positivo a la comunidad. Todo ello viene acompañado y facilitado por el motor de la tecnología. Solo así se podrá llevar una buena educación en el siglo XXI. Perspectivas de la educación en el siglo XXI. El papel de la escuela debe transformarse. La educación ha dado respuesta a muchas de las necesidades presentes en el mundo, actualizándose constantemente a fin de ir de la mano con los cambios sociales, políticos y económicos del momento, hecho imprescindible en el siglo XXI, época de grandes cambios en la sociedad. La escuela necesita dejar atrás el papel tradicionalista, pues si hablamos de educación en Ecuador, equivale a pensar en una educación generalizada, homogénea, segmentada, que ha ignorado la realidad propia de los educandos, que ha omitido la importancia de potenciar sus habilidades y capacidades. Según Bolívar 2015, para lograr una mejor educación se debe iniciar desde la autoevaluación de quienes participan en este proceso, pues quién mejor que ellos para hablar de su realidad, logrando que se apropien y reflexionen de su labor, de su práctica, sus recursos y sus métodos a utilizar. El cambio debe darse en todo aspecto, por ello la participación activa de estudiantes, profesores, administrativos, espacios físicos, gestión de recursos y la sociedad misma en un trabajo conjunto y un diálogo constante, más un buen líder permitirá una educación de calidad enfocada en cubrir las necesidades y los retos presentes, despertando en los alumnos su capacidad de ser críticos, analíticos y reflexivos. En resumen, alcanzar resultados de calidad no solo está en manos de un buen liderazgo, sino también en la participación consciente del proceso de autoevaluación institucional y del trabajo integrado entre los entes educativos. Este trabajo conjunto provocará mejores resultados en los aprendizajes de los educandos. El amor y la ternura en las aulas y escuelas. Esto se refiere a que hay que promover una educación más humana desde el punto espiritual y reconocimiento de los saberes y conocimientos previos a los alumnos, para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
se debe regir bajo acordes a las necesidades de formación de todos los estudiantes, bajo la metodología del amor y la ternura, de allí que la importancia de la comprensión del docente de educación primaria de su labor educativa los encamine hacia el lado más humano, espiritual, amoroso, con la ternura necesaria para la elaboración de sus estudiantes como seres humanos únicos en su formación.